Bendiciones familia de la fe, les habla su hermano y amigo Andrés Martínez. En esta ocasión quería compartir con ustedes una breve anécdota y con ella una reflexión de la palabra. Amén. Bueno, esta anécdota se trata de, una situación que tuve en el trabajo hace unos días. Me encontré pues allí en el vestuario. Cuando terminas el trabajo te vas al vestuario, te das una buena ducha y te vas luego te cambias y te vas a tu casa, ¿no? Pues bueno, allí me encontré pues que en la ducha no funcionaba el agua caliente. No sé en el país de la persona que me esté viendo del otro lado, pero aquí si se va al agua caliente es algo importante, especialmente si se va en invierno. Entonces, pues nada, no sé por qué no había agua caliente ese día, pero no la había. Salí de la ducha y pues me quejé, dije, no hay agua caliente. Entonces me escuchó un compañero y me dijo, Andrés, es que Dios castiga a sus fieles. Yo en el principio bromeé con el asunto y dijo, ¿qué tiene que ver eso? Y yo, déjate de decir tontería, ¿no? Y él me dijo, sí, 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 es que Dios castiga a sus fieles. Ellos saben que soy creyente, que soy cristiano y que bueno, que predico esta palabra, ¿no? Entonces al volvérmelo a decir, pues ya la conversación se puso un poco más profunda porque me vino una palabra, ¿no? Y una reflexión sobre el asunto. Le dije, ¿sabes qué? A la final vas a tener razón. Al momento que lo volvió a decir, le dije, ¿sabes qué? Al final vas a tener razón. Dios corrige. Dios corrige a sus fieles. ¿Sabías tú que la Biblia dice que el impío perecerá por falta de corrección? ¿Sabías que la Biblia dice que Dios a quien ama corrige y azota a todo aquel que toma por hijo? ¿Sabías que si Dios me corrige yo soy dichoso y bienaventurado? Y dice la Biblia que si yo recibo su corrección, yo soy tratado como hijo, pero que si no la recibo, entonces soy bastardo. Entonces al momento que dije esa palabra, bastardo, fue como un poco impactante y otro compañero asomó la cabeza por, por, por una taquilla, como que ha dicho este tío. Y yo lo miré al otro compañero y dije, sí, dice la Biblia que si no recibo su corrección soy bastardo. Y entonces el otro compañero que me había hablado al principio me dice, da igual lo que digas, Andrés, caerá en saco roto. Yo le dije, sí, en el saco que tenga que caer, caerá. En el que retenga y en el que esté roto. Yo soy predicador de juicio y de bendición. De bendición para el que recibe esta palabra y de juicio para el que la rechaza. Fíjese, hermanos, que aún cuando yo estaba hablando con uno, ni me estaba percatando, había otro que estaba escuchando. A lo mejor uno no recibía, pero puede ser que el otro sí. Vamos a hacer una cosa, hermanos. Vamos a desarrollar este asunto. Vamos a leer esos pasajes bíblicos que yo le cité a mi compañero. A ver si son tan amables, podrían acompañarme, amén, en la lectura de la palabra. Vamos a empezar por aquel pasaje que dice que el impío perecerá por falta de corrección. Está en el libro de Proverbios, capítulo 5, capítulo 5 del verso 21 en adelante. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Dios está al tanto de lo que hace el hombre, tanto lo bueno como lo malo. Y continúa así. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Mire lo importante que es que Dios corrija a sus hijos. Mire lo importante que es la corrección de Dios. Mire lo importante que es la corrección de Dios. Que dice la palabra que el impío morirá por falta de corrección. Y continuamos, hermanos. Vamos al siguiente pasaje que les cité, que es el que Dios a quien ama corrige, el quien ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y está en la carta a los Hebreos. Está en la carta a los Hebreos, capítulo 12. Y dice así la palabra de Dios. En el verso 5 en adelante.
¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor a quien ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Y continúa así, que esto es lo que más le impactó al compañero aquel, ¿no? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Sois bastardos y no hijos. La palabra continúa diciendo que nuestros padres terrenales nos corregían y nosotros les venerábamos a pesar de que nos corrigieran. Cuanto más obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos. La corrección de Dios es excelente. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué esta excelencia? ¿Qué es? Porque estamos viendo que Dios nos corrige, pero todo esto tiene una finalidad. Amén. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 94. Más bien el Salmo 94, versículo 11 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, refiriéndose a Dios, bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en él, bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes. No solo nos corrige, sino que nos instruye en su palabra, en su ley, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Dios te está corrigiendo e instruyendo en su justicia, instruyendo en su palabra, en su ley, para guardarte en el día malo y para que tú vayas en pos de la justicia y para que tú seas recto de corazón, para que tú vayas en pos de la rectitud de corazón. Amén. Y dice la palabra que soy bienaventurado, bienaventurado cuando Dios me corrige. Entonces, familia, quiero desarrollar primero este tema de la disciplina de Dios y también puntualizar lo último que le dije a mi compañero, que era que éramos predicadores, que yo soy predicador de juicio y de bendición. ¿Por qué será? Entonces, primeramente, sobre la disciplina de Dios, yo puedo contar un breve testimonio, que es que hace un tiempo atrás cometí una serie de errores. Y no solamente cometí una serie de errores, sino que me encabezoné de que yo estaba bien en mi posición y de ahí no me sacaba nadie. Entonces Dios tuvo misericordia de mí y empezó un proceso de corrección y disciplina. Yo no me di cuenta, porque para mí yo estaba maravillosamente bien. Pero luego llegó un punto en que mi situación familiar y una serie de cosas que estaban sucediendo, que yo dije, wow, pero ¿qué pasa? Esto no me había pasado nunca. Yo llegué a un punto que dije, tengo que examinarme, aquí pasa algo. Y empecé a mirarme a mí mismo, empecé a examinarme. Y Dios tuvo esa misericordia de no solamente corregirme, sino también instruirme en su ley, instruirme en su rectitud, en su palabra, y empezó a hablarme por medio de la palabra. Y hubieron una serie de pasajes que el Señor me permitió descubrir y ver que me empezaban a corregir sobre mis actitudes y sobre las decisiones que había tomado. Y luego que me decían el resultado de ella. Hubieron dos pasajes bíblicos en especial y otros más, pero bueno, quiero mencionar estos dos que me marcaron mucho. Uno era el Proverbios 13:18. Dice así la palabra de Dios: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo,
porque a mí se me habló un montón y me aconsejaron un montón de gente de Dios. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces ahí ya Dios me está hablando el por qué y me está diciendo ahora guarda la corrección, tienes que guardar la corrección. Y también otro pasaje bíblico que está en Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Dice así la palabra de Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuvieres arrepentido. Ya te está diciendo el Señor. Acuérdate pues de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete de lo malo que hiciste. ¿En qué momento del camino te torciste? ¿En qué momento del camino te equivocaste y seguiste por una senda equivocada? Y arrepiéntete. Ve a los pies de Cristo, pero al momento, y vuelve a las primeras obras. Entonces eso hizo que yo cambiara, me arrepintiera y dijera, Señor, lo he hecho mal. Me arrepiento, Señor. Perdóname. Entonces ahí empezó a cambiar mi rumbo. Y por tanto también empezó a cambiar mi situación. Y empezó a cambiar una serie de... Bueno, empezó a cambiar todo. Dios abrió puertas y una serie de desgracias que ocurrieron, pues ya no ocurrieron más. Entonces Dios tuvo esa misericordia de corregirme y de enseñarme y de instruirme en su palabra. Y se cumple las escrituras. Es que es tremendo Dios. Dios es tan tremendo. Cómo Él coordina todo y cómo lo hace todo. Y te enseña sus designios y te enseña su voluntad para que tú como hijo suyo, que estás en Cristo Jesús, para que tú como hijo suyo te vuelvas de tu mal camino y vuelvas al principio, vuelvas al primer amor y vuelvas a las primeras obras. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios no va a dejar solo a su pueblo. Familia. Y ahora les quiero comentar eso que le dije al compañero. Todos conocen la parábola del sembrador, que caía la semilla en la piedra y el sol a la final ahogaba esa semilla, otro que se la llevaban las aves, y Jesús explica esta parábola del sembrador, ¿no? Sabemos que hay personas que van a recibir la palabra y hay personas que la recibirán pero luego la dejarán, ¿no? Y otras personas que simplemente la van a rechazar, ¿no? Pues yo quiero hacer un inciso. Yo le dije a este compañero, yo soy predicador de juicio y soy predicador de bendición. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la palabra lo dice. Primera de Corintios 1, verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos leído en la palabra de casos de personas que han ido a predicar y que han sido rechazadas, otras que han sido apedreadas? El apóstol Pablo fue apedreado y fue dado por muerto. Hay personas que van a rechazar esta palabra del Evangelio y que van a rechazar el Evangelio de la salvación. El Evangelio de Cristo. Y Jesucristo dice que cuando alguien nos rechaza a nosotros, que predicamos el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, no nos rechaza a nosotros, sino que rechaza a Jesús. Y no solo que rechaza a Jesús, sino que rechaza al que envió a Jesús, que es el Padre. Amén. Hay otro pasaje bíblico que quiero compartirles, que es el libro del Evangelio de Juan, capítulo 3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y continúa: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. No quieren la reprensión de Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz,
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En esto está la condenación, dice la palabra de Dios. En que la luz, Jesucristo, vino a los hombres, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Prefirieron las tinieblas. A mí hace poco me dijo un compañero, para mí no hay salvación porque he pecado mucho. Y yo le iba a decir, si hay salvación, Jesucristo perdona, su sangre nos limpia de pecado, pero me dijo, y voy a seguir pecando. Hombre, todos pecamos. La palabra dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, pero Él lo está diciendo en otro sentido. ¿Vale, hermanos? Él lo está diciendo en otro sentido. Que Él tiene su forma y que Él quiere permanecer así, que no quiere saber nada. ¿Vale? Entonces, hermanos, ¿a qué nos llama la palabra? La palabra nos llama a perseverar, nos llama a predicar el Evangelio, ya sea que escuchen o que no escuchen, como se le dijo a Jeremías. Ya sea que escuchen o que no te escuchen. Hay veces que, como está escrito en la Escritura, hay gente que va a escuchar la palabra de Dios, como pasó con Pedro, que se convirtieron más de 3,000 en la primera predicación después de Pentecostés, en aquel momento en que vino el Espíritu y recibieron poder para llevar este Evangelio a las naciones. Y bueno, como Jonás fue utilizado para que Nínive se arrepintiera de su maldad y entonces no cayera sobre ellos el juicio de Dios, pero hay veces que vamos a ser rechazados y tenemos que orar y humillarnos a Dios y pedir a Dios misericordia, pero hay veces que será así, seremos rechazados. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Como, bueno, pues lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, dice así la palabra de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿Qué haremos, hermanos? Predicar la palabra. Sea que la reciban, sea que no. Tenemos que estar firmes en Cristo, que es nuestra esperanza. Nuestra esperanza de gloria. Quien murió y resucitó, hermanos, y que ahora volverá. Quien volverá nos tomará consigo y nos llevará a su reino, ¿no? Que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén. Habrá quien nos reciba la palabra y habrá quien no la reciba. ¿Cuál es nuestro deber? Seguir predicando este evangelio. Y como ha dicho el compañero, pues eso. Habrá quien reciba y habrá quien no. Pero ustedes continúen predicando el evangelio, porque no saben si en el momento que están hablando con uno, sin discusiones, porque la palabra no nos llama a discutir, sino a defender la fe, a lo mejor hay otro que está escuchando. A lo mejor hay otro que está escuchando y que sí está recibiendo esa palabra. A veces nos enfocamos mucho en los que batallan contra el evangelio, en los que se oponen al evangelio. Nos centramos mucho en los que son ruidosos, ¿no? Porque el que se opone muchas veces es más ruidoso. Pero no nos damos cuenta que hay algunos que están en silencio, escuchando y observando nuestras actitudes, y observando nuestro testimonio, y observando cómo hablamos, y cómo vemos que se cumple la palabra de Dios en nuestras vidas. Bendiciones, familia, que la paz del Señor sea con ustedes. Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.